Muy bien. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación virtual del estudio Panorama de la Educación en España tras la pandemia de la COVID-19, realizado por un grupo de investigadores de las universidades de Granada y Málaga y coordinado por el profesor Fernando Trujillo, a quien quiero agradecer personalmente el extraordinario trabajo realizado. Bueno, como saben, BBVA tiene gran trayectoria en el apoyo a la educación. Desde hace más de 15 años, la educación es una de nuestras prioridades en nuestra acción social y destinamos anualmente casi el 40% de la inversión social, cerca de 44 millones de euros en todo el mundo, a impulsar programas educativos. Lo hacemos porque consideramos que al final la educación es la gran palanca, ¿no?, para generar oportunidades y mejorar la vida de las personas y reducir la desigualdad. Como saben muy bien, nos enfrentamos a la mayor crisis educativa de la historia reciente, una crisis que, como apunta la UNESCO, ha dejado a más de 1.500 millones de personas, de estudiantes, fuera de las aulas, casi el 92% total de los estudiantes matriculados en 194 países. Una crisis que ha puesto de manifiesto la existencia de grandes retos en el ámbito de la educación. Por un lado están los retos digitales, como la desconexión, la falta de dispositivos para todos los estudiantes o la ausencia de competencias digitales. Pero la COVID también ha afectado gravemente a otros factores, como la motivación de los propios alumnos, la inclusión de los más vulnerables, la resiliencia de los docentes y centros educativos que necesitan apoyo y formación para poder superar el gran desafío que es educar en la distancia. En este contexto, estamos encantados en lanzar junto con la FAD el programa Educación Conectada, un proyecto con el que queremos apoyar a la educación en donde más se necesita y contribuir a solucionar los grandes desafíos de la nueva realidad educativa, para que los efectos de la COVID-19 no dejen a nadie atrás. Como he mencionado antes, en BBVA llevamos más de 15 años apoyando la educación, pero además somos una empresa que en los últimos 5 años hemos experimentado una transformación digital, yo diría ejemplar, ¿no? En un entorno cambiante en el que debemos adaptarnos continuamente, ha sido necesaria no solo una transformación tecnológica, sino también organizacional y cultural, cambiando por completo la forma de trabajar. Hemos ido evolucionando hasta convertirnos posiblemente en un referente en transformación digital que no solo está teniendo un impacto positivo en nuestro negocio, sino también en nuestros empleados que trabajan de forma más flexible, autónoma, eficiente, lo que también revierte al final, en definitiva, en su conciliación familiar y en su vida personal. Pensamos que ocurre o va a ocurrir algo similar en el mundo de la educación. Estamos ante un escenario cambiante en el que no basta con proporcionar los medios materiales para la educación en remoto, sino que es necesario también educar en la distancia, lo que requiere nuevas metodologías y capacidades. Educación conectada tiene, en definitiva, como objetivo dar soporte al sistema educativo y especialmente a todos vosotros, a la comunidad de docentes, ante estos grandes retos a los que se enfrentáis en esta crisis, ¿no? Y especialmente queremos dirigirnos a los más vulnerables. En definitiva, queremos poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, nuestro propósito como BBVA. Y nada más, espero que la jornada sea muy provechosa, estoy plenamente convencido y doy paso a Beatriz Martín como directora de la FAD. Gracias. Muchísimas gracias, Tony. Y gracias al BBVA de nuevo por confiar en la FAD para hacer este proyecto tan ambicioso y tan necesario, en nuestra opinión. También quería dar las gracias a todos los asistentes, a todos y todas las asistentes. Hoy, que es muy numeroso, teníamos más de 700, casi 700 personas apuntadas. Lamentablemente teníamos hasta una capacidad de 500, pero bueno, realmente ha sido una respuesta impresionante. Y también porque esta comunidad docente ha respondido de una manera impresionante también al estudio, con más de 10.000, como comentaba Fernando Trujillo, respuestas, pero de las que luego al final, por unas razones o por otras, hemos podido tomar más de 5.100 y pico, ¿no? Casi 5.200. También quería dar las gracias al equipo, como ha comentado Tony, al equipo investigador, a Fernando y a todos estos investigadores de la Universidad de Granada y Málaga. Y, como no podía ser de otra manera, las gracias al equipo de FAD y BBVA, que están poniendo tanta pasión y tanta profesionalidad en crear este nuevo proyecto. Muy brevemente, la agenda de hoy es, después de estas introducciones muy breves, Fernando Trujillo va a dar pinceladas de esta investigación, que por supuesto está disponible para todo el mundo, y luego Eulalia Alemán, la directora técnica de la FAD, va a contar en más profundidad el proyecto de educación conectada. Y luego tendremos 15 minutos para, incluso a lo mejor un poquito más, hasta 20, para preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo en que estamos en un momento clave
para despejar enormes incertidumbres. Están llegando noticias sobre la LOMLOE, sobre nuevas inversiones, sobre diferentes actividades que se van a producir desde diferentes sitios, ¿no? Tanto las administraciones públicas como los centros educativos, lógicamente tenéis muchísima dificultad para prever y anticipar ese futuro, esa vuelta al cole o esa vuelta a los centros educativos en septiembre. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a suceder? Pero sobre todo, y mucho más importante para nosotros, ¿cómo va a cambiar la educación a partir de ahora? Para nosotros y para vosotros, como nos habéis comentado. Yo creo que también estamos absolutamente todos de acuerdo en que vivimos una crisis que no es una crisis educativa, es una crisis social, no solamente por su calado y su profundidad, sino también porque la escuela es la que palía esas desigualdades, la que brinda oportunidades. La verdad es que, como decía, sabéis mucho mejor vosotros y vosotros que hay dos principios básicos, la calidad y la equidad, y que una no puede existir sin la otra. Lamentablemente hemos visto en la pandemia que efectivamente ha habido familias y estudiantes más vulnerables que no han podido asistir a clases. Se cifra en torno a un 10%, pero desde luego lo que sí que sabemos es que no ha sido por una falta de esfuerzo y ha habido iniciativas de todo tipo por parte de la comunidad educativa para pasar lista y tener a todas las personas y a todos los estudiantes en la clase. Por eso hemos lanzado hace ya 2 meses y medio, esta campaña que habéis estado viendo mientras que esperábamos, de agradecimiento a toda la comunidad docente por el enorme esfuerzo. Sabemos que habéis estado solos y solas, y que habéis hecho enormes esfuerzos para que esto no sucediera. Pero incluso decís que esto ha sucedido por razones estructurales profundas. Y por eso hay que hacer cambios estructurales profundos. A mí me gusta mucho lo que habéis comentado, de que no se trata de poner, y además tanto docentes como familias, como estudiantes, de que no se trata de poner parches, sino de acometer una verdadera transformación. Y para ello nos tenemos que involucrar todos y todas, desde diferentes ámbitos. Educación Conectada nace de acción magistral y se reinventa para, como estaba comentando Toni, para paliar los efectos de la post-COVID-19. Acción magistral, creo que conocéis muchísimas de las personas que hoy estáis con nosotros. Ha invertido más de 4 millones de la mano de BBVA en estos 16 años de historia. Ha trabajado por la formación de los docentes, por el desarrollo de los docentes, por el desarrollo de la creatividad en las aulas, en definitiva, por apoyaros a la mejora de la calidad educativa. Ha premiado, ha reconocido a más de 100 docentes a lo largo de todo este tiempo y hemos recibido en torno a 400 proyectos año a año. Esto es un fiel reflejo de cómo la comunidad educativa está siempre trabajando en cómo mejorar su calidad, ¿no? Y también esa equidad que decíamos. Queremos mantener la reputación y la utilidad que nos habéis otorgado y ver que en este caso no solamente queremos aportar un pequeño granito de arena, sino cómo podemos aportar algo más entre todos, de alguna manera, dónde vamos a poder ser más útiles. Por eso este proyecto nace con la vocación de sumar. Sabemos que es una crisis muy profunda, posiblemente la más importante que se haya vivido, desde luego nosotros, y que tenemos que actuar desde muchas vertientes. De hecho, hemos estado en contacto con muchas consejerías. Ayer estuvimos reunidos con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, para trasladarle los resultados de la investigación, que por cierto ya conocía, pero lo que nos transmitía efectivamente, nosotros queríamos de alguna manera contarle el proyecto, los resultados de la investigación del proyecto para ver dónde podíamos ser más útiles. Y nos transmitía la dificultad de algunas de las cosas, de los requisitos y de las cosas que habéis puesto como más importantes, ¿no? Como es, por ejemplo, el dar guías más claras, etcétera. Pues pues creo que conocéis el entorno educativo mejor que nosotros incluso. Por último, comentar que también queremos involucrar a los jóvenes universitarios y hemos lanzado un reto para ayudaros a repensar las aulas, tanto desde el punto de vista de espacios como de dinámicas. Queremos que os inspiren. Son chicos y chicas que han salido de vuestras aulas no hace tanto tiempo y las conocen, les habéis formado y educado
y nos parece muy importante que ahora se comprometan. Sabemos, porque está entroncado mucho en nuestra misión, el desarrollo juvenil, que tiene una agencia, que tiene una capacidad de no solamente comprometerse a nivel individual, sino también de cambiar la realidad de una forma colectiva. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático. Y este reto lo que invita es a que también se sumen a esta crisis educativa. Nada más, yo lo dejo aquí. Quería solamente presentar a Fernando Trujillo, que es profesor titular de la Universidad de Granada, es socio y director, socio fundador, cofundador de Conecta 13, director del Grupo de Investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social, autor de numerosos libros y divulgador científico absolutamente incansable, un privilegio de socio en este proyecto y nada más. Fernando, muchas gracias y el micro es tuyo. Muchísimas gracias, Beatriz. Y en primer lugar me vais a permitir en FAD BBVA que dé las gracias a todas las personas que hoy nos están regalando su tiempo. Muchas veces no somos conscientes de lo precioso que es el tiempo que tenemos en nuestras manos y el tiempo de vida. Y hoy hay aquí muchas personas. Algunas serán docentes, otros serán madres, padres, personas interesadas por la educación que nos están regalando su tiempo y de verdad que os lo agradezco. Os animo a que toméis este evento, a que lo ocupéis a través de las preguntas. Nuestro compromiso es que, aunque hoy a lo mejor no podamos atender a todas las preguntas, las vamos a valorar todas para intentar darle respuesta por alguno de los muchos canales que tenemos a nuestra disposición. Y ahí sí que viene ya el agradecimiento, por supuesto, a las dos instituciones que han promovido, que han difundido, que han apoyado en todo momento esta investigación, a BBVA y a FAD y a este nuevo proyecto de Educación Conectada. Los investigadores y las investigadoras de las universidades españolas, pues no siempre tenemos a nuestro alcance, no ya la financiación para investigar, que esa no la tenemos nunca, sino también la capacidad de llegada que tienen dos instituciones como BBVA y FAD, para que de repente a tu pequeño despacho, a tu entorno loco de libros, pues llegue la prensa, te pregunte, te trate con atención para ver qué has mirado y qué has dicho. Y cuando esto es en educación es doblemente complicado, porque no es normal que una investigación de educación de repente ocupe titulares en los medios. Y por eso es importante que tengamos en nuestra cabeza ya la idea de que hay que crear alianzas poderosas entre, bueno, pues instituciones que tienen otros fines, como a lo mejor BBVA y FAD y la universidad, pero que de repente encuentran en un problema social de la magnitud del que estamos viviendo, pues la razón para unir fuerzas y para, de alguna manera, construir juntos. Así pues, gracias a las instituciones y gracias a todas las personas que nos regalan su tiempo. He preparado una breve presentación para, de alguna manera, pues guiar mis palabras. Si queréis, la vemos esta presentación y vamos avanzando un poco por ella. En primer lugar, me gustaría, si pasamos a la siguiente diapositiva, me gustaría detener el tiempo. Me gustaría parar el reloj, sostener de alguna manera el avance de lo que está pasando y poder mirarnos a los ojos y preguntarnos algo tan sencillo como ¿cómo estáis? Y que no sea una pregunta retórica y desearos que os cuidéis mucho, que esto no es ninguna broma, que han muerto muchas personas, que han muerto muchos amigos, muchos familiares y que no podemos olvidar que ese es el trasfondo sobre el que vamos a lanzar esta pequeña presentación y también todas las ideas. Entonces, mi primer mensaje no tiene nada que ver con educación, no tiene nada que ver con investigación ni con nada, excepto
con la petición de que os cuidéis mucho, de que cuidéis de los vuestros, y si también se puede, como están diciendo en el contexto australiano, neozelandés, pues be kind, sed amables, llevar una vida amable con los demás y con los que os rodean, y así pues todos vamos a ser mucho más felices. Veréis, en ciencias de la educación no siempre estamos donde hay que estar. Y esto lo reconocemos los investigadores y las investigadoras. A veces estamos, bueno, pues donde podemos o donde creemos que hay que estar, pero no donde hay que estar. Y en esta ocasión yo creo que era absolutamente fundamental estar donde hay que estar. Y donde hay que estar es en mitad de este torbellino que se nos ha venido encima y que la comunidad educativa, los docentes, los estudiantes y las familias han intentado parar con sus manos, con sus cuerpos, con su inventiva, con sus recursos propios. Esta era realmente la sensación que teníamos en el equipo de investigación. No podemos seguir haciendo una investigación periférica cuando el resto del mundo está preocupado. Ya habéis escuchado la cifra, 1.500 millones de estudiantes confinados en un día concreto. ¿Cómo podemos mantener la ilusión y el derecho por la educación en esas circunstancias? Este es el reto que nos planteamos de mano de BBVA y de la FAD. El equipo de investigación que me gustaría presentaros brevísimamente son los investigadores de la Universidad de Málaga, Manuel Fernández Navas y Anayara Postigo, los investigadores de la Universidad de Granada, Ramón Montes y Adrián Segura, y también nuestro compañero del Observatorio de la Infancia en Andalucía, Francis Alamino, y bueno, pues un servidor. Lo primero que decidimos junto a FAD y BBVA es que el diseño de investigación tenía que estar literalmente a la altura del reto que afrontábamos. No valía solo un cuestionario, no valía solo hacer unas entrevistas, teníamos que intentar hacerlo todo en un tiempo absolutamente récord, un tiempo muy, muy limitado. Hemos hecho una investigación, se suele llamar transversal, es decir, de un día a una semana tenemos que tomar todos los datos, entrar como una cuña en la comunidad educativa e intentar empaparnos de lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que hemos tenido mucha suerte, ¿para qué negarlo? Porque la comunidad educativa ha sido muy, muy generosa. Hemos utilizado 5.179 cuestionarios válidos, es decir, cuestionarios completos, pero tenemos que decir con orgullo que hay casi otros 5.000 cuestionarios que hemos desestimado en este primer análisis simplemente porque le falta un dato, porque hemos preguntado por la edad y esa persona no quería decirlo, porque no nos ha indicado de qué comunidad educativa, de qué comunidad autónoma venía. 5.179 personas que nos han regalado su tiempo. Y además hemos estado trabajando con 12 grupos de discusión de docentes, familias y estudiantes. Hemos intentado contemplar todas aquellas variables que en el día a día de nuestro trabajo educativo son significativas. Centros rurales y urbanos, pequeños, grandes, con un índice socioeconómico bajo y un índice socioeconómico alto. Centros con mucho impacto innovador, centros, bueno, más tradicionales. Y hemos intentado hablar con ellos de manera franca, no poniendo por delante nuestros prejuicios, sino asumiendo que la voz colectiva de la comunidad educativa es la que mejor define la situación y también es la que tiene las mejores posibles ideas para salir de esta situación. Como el tiempo es limitado, he intentado resumir en unas pocas diapositivas algunas de las ideas claves de las conclusiones de nuestro estudio. Y a la pregunta de qué nos preocupa, es decir, qué tenemos en nuestro corazón para el próximo año, qué es lo que hace que hoy haya muchos docentes comentando cómo lo vamos a montar para el año que viene, qué es lo que hace que en la recogida de notas muchas madres y padres tengan la inquietud por saber cómo se va a organizar todo el año que viene. Pues esas preocupaciones las hemos intentado centrar en 3 elementos: seguridad, equidad y calidad. Veréis, el 79% de la muestra que hemos conseguido
indica que uno de los elementos más importantes para ellos es contar con guías de actuación y protocolos de seguridad que podríamos llamar de calidad, que realmente nos garanticen la salud, la seguridad de toda la comunidad educativa. Y esto nos lleva a pensar cómo se va a poder mantener la distancia física el próximo curso, si esta distancia física va a tener un impacto en maneras de enseñar y aprender, si vamos a contar con los recursos higiénicos sanitarios, quién va a garantizar esa disponibilidad. Están ya las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia en educación, haciendo acopio de estos materiales. Cuando hablamos de utilizar mascarillas en los centros educativos, hemos hecho realmente ya el estudio de cuántas mascarillas al día, a la semana y al mes se necesita en todos los centros educativos de nuestro país, cuánto gel y también cuánto personal necesitamos para la limpieza de nuestros centros educativos, en qué momento pueden entrar a las aulas para higienizarlas, para limpiarlas, cómo vamos a ordenar esa labor absolutamente fundamental de limpieza, de ordenamiento de los espacios. ¿Cómo va a cambiar esto nuestra manera de trabajar? ¿Se puede trabajar desde la realidad de un tutor o una tutora con su grupo de estudiantes? ¿O seriamente tenemos que plantearnos que hay que aumentar el número de profesionales educativos en los centros? O, por ejemplo, como nos decían algunos de las personas que han participado en los grupos de discusión, ¿no ha llegado el momento en España de que incorporemos enfermeras y enfermeros a los centros educativos, como ocurre en otros países, de manera paradigmática en el contexto anglosajón? Esta es la primera de las grandes preocupaciones. La segunda es la equidad. Y nos sentimos, y voy a decirlo con toda honestidad, muy orgullosos de ver cómo el profesorado antepone seguridad y equidad de su alumnado, de la comunidad educativa, a cualquier otro factor. El 67,2% del profesorado se demuestra absolutamente preocupado por la disponibilidad de dispositivos para el uso educativo en el hogar por parte del alumnado. El derecho a la educación, si el próximo año hay necesidad de confinarse, no depende de poder traspasar el umbral del centro educativo, dependerá de la disponibilidad de un dispositivo y una conexión a Internet. ¿Tenemos ya una escuela digital? ¿Contamos en la escuela con los recursos para ejercer el préstamo a nuestros estudiantes, igual que se hace con libros en la biblioteca escolar? ¿Y el hogar de los españoles y las españolas es ya digital? ¿Cuántos dispositivos tenemos? El INE señala que hay un 10% de familias que no son digitales. ¿Y la ciudadanía y nuestras ciudades son digitales? ¿Tenemos zonas wifi a las que poder acceder? Por ejemplo, nuestras bibliotecas están todas conectadas a la red y pueden convertirse de manera temporal en espacios educativos. Y por último, ¿tenemos realmente en el sistema educativo la competencia para aprender y para educar en la nueva era digital? Muchos docentes han pedido en nuestra investigación formación para esta nueva enseñanza no probada hasta la fecha, que podríamos llamar híbrida o semipresencial. Y esto me parece otro ejercicio de profesionalidad y de responsabilidad muy grande. Y finalmente, la preocupación por la calidad. 78,3% de la muestra se muestra preocupado, revela su preocupación por el ajuste de los tiempos y los espacios de enseñanza a la nueva situación. Invocar la presencialidad no va a eliminar el riesgo de virus y por tanto tenemos que considerar que puede haber momentos en un centro, en una ciudad, en una comunidad autónoma, quizás en todo el país de nuevo, en el que tengamos que volver al hogar para proteger nuestra salud. ¿Cómo vamos a hacer esa enseñanza confinada de nuevo? O la híbrida en el caso de que tengamos que alternar días y horas. ¿Cuándo, cómo se va a articular la formación del profesorado con este objetivo concreto? No es solo competencia digital docente. El profesorado español en buena medida ya ha demostrado que tiene la competencia digital docente para poner en marcha un nuevo sistema educativo casi por arte de magia.
Lo que necesitamos ahora es una formación para un modelo de enseñanza que no existía, que es este modelo semipresencial, híbrido podríamos llamarlo. Y hacer educación expandida y empezar a pensar que la biblioteca municipal es también un espacio de aprendizaje si se necesita, o el museo. Es decir, ¿y si ocupamos educativamente la ciudad a través de proyectos de ciudades educadoras? En todo caso, la comunidad educativa nos ha mostrado una mirada crítica muy coherente entre docentes, familias y estudiantes. Creo que hay un clamor en la comunidad educativa acerca de nuestra principal debilidad, que hoy por hoy son las infraestructuras, y creo que hay otro clamor, un aplauso latente que nunca se ha realizado, y es que la principal fortaleza de nuestro sistema educativo es y seguirá siendo el profesorado. Cuando el 14 de marzo se promulga el Real Decreto de Estado de Alarma, se da una instrucción muy sencilla. El 16 continúa la educación. Pero nadie dio una instrucción detallada de cómo, y ha sido el profesorado el que ha inventado este nuevo sistema educativo, con los recursos que tenía, recursos propios, con la competencia que tenía, muchas veces generada a partir de la práctica. La debilidad y la fortaleza, en este caso, son los límites también de nuestra posibilidad de reacción el próximo año. En este sentido, me parece que debemos reconocer, porque es una aportación valiosa, que el profesorado, antes del trabajo con los contenidos propios de un nivel educativo, se plantea que para el próximo curso hay 5 cuestiones especialmente relevantes. La primera, recuperar la motivación por el aprendizaje de nuestro alumnado. Se ha perdido la rutina, se ha perdido el contacto en el aula. Llega también el verano y esto puede suponer una ruptura con el aprendizaje, con los mecanismos de trabajo, con el tiempo de trabajo cotidiano. En septiembre tendremos que hacer todos un esfuerzo por recuperar la voluntad, la motivación del alumnado para el aprendizaje. Pero las otras 4 cuestiones que destaca el profesorado son bien claras. Gestión de las emociones y habilidades sociales, especialmente en niñas y niños de educación infantil y primaria, y autogestión del proceso de aprendizaje y uso de las TIC para el aprendizaje, especialmente en las niñas, en los jóvenes de secundaria, bachillerato, formación profesional y también la gran olvidada del sistema educativo, la educación de personas adultas. En todo caso, si hay una coincidencia absoluta entre los 3 agentes que hemos invitado o que han participado en esta investigación, es la coincidencia en la necesidad de hacer un ajuste del currículo al servicio del alumnado. La propia ministra en sus declaraciones ha expresado con claridad que entiende que el currículum de nuestro país es enciclopédico, ha dicho ella, y tiene mucho más contenido, no solo del tiempo del que disponemos año académico tras año académico, sino también del que podemos trabajar desde una perspectiva basada en competencias, basada en resolución de problemas, basada en el trabajo práctico en el aula. No sé si una crisis sanitaria se puede de alguna manera describir como una oportunidad. Creo que no es legítimo utilizar la palabra oportunidad cuando han muerto tantas personas en nuestro país. Pero en todo caso, esta crisis necesitaria nos hace ver la necesidad de hacer un ajuste en profundidad del currículo. Sin que esto signifique simplificar, sin que esto signifique reducir, sin que esto signifique aliviar contenidos y hacer una educación de segunda categoría. Estamos hablando de un auténtico rediseño del currículo para ponerlo a la altura del reto que estamos viviendo y también a la altura del siglo XXI. En este sentido, es hora de definir la agenda y de ponernos a planificar en serio. Destacan 5 cuestiones que tienen que estar previstas el 1 de septiembre. La necesidad de personal y de recursos didácticos e higiénicos sanitarios para un contexto nuevo y con un alto nivel de incertidumbre.
En segundo lugar, las estrategias de coordinación y planificación escolar. En tercer lugar, ¿cómo vamos a atender a la diversidad? Tanto si estamos presencialmente en el aula y hay que mantener la distancia, como si nos vamos de nuevo al hogar y la relación es a través de la pantalla. Y por último, ¿cómo vamos a conseguir que la familia participe en el hecho educativo, independientemente de si este es presencial o no, y cómo vamos a garantizar la conciliación familiar y laboral, de la cual hablaremos un poco más adelante? En todo caso, la comunidad educativa nos ha dicho algo con claridad: no valen las soluciones mágicas. El poder de la expresión autonomía de los centros ya se ha agotado, no da más de sí. Invocar la autonomía de los centros como gran solución es un error en este momento. La autonomía de los centros ya ha dado respuesta desde el 16 de marzo a la educación, al reto de la educación confinada. Pero la autonomía de los centros vacía de recursos, la autonomía de los centros vacía de instrucciones claras acerca de cómo actuar, la autonomía de los centros sin plantillas bien diseñadas o sin una sustitución de las bajas adecuada el próximo año nos puede llevar realmente a problemas muy graves. No valen las soluciones mágicas y por eso en nuestra investigación queríamos también preguntar a la comunidad educativa por las propuestas que en su opinión pueden realmente servir, si no para cambiar la realidad, sí para atender realmente al derecho a la educación de nuestros jóvenes. No puedo entrar en el detalle de todas estas propuestas. Son 85 propuestas en total las que hemos conseguido compilar a partir de las declaraciones de la comunidad educativa, pero sí me gustaría destacar estas 6 conclusiones. En primer lugar, un plan de actuación que vaya desde el plano nacional, empezamos a tenerlo ya, pero que llegue hasta lo local, y todavía ni siquiera lo hemos mencionado. Los ayuntamientos tienen que dar un paso al frente, las instituciones locales tienen que dar un paso al frente, las oficinas de nuestras entidades bancarias tienen que dar un paso al frente, las bibliotecas tienen que dar un paso al frente. Y tenemos que comprender que el reto no es personal, no es solo de los centros educativos, sino de toda la sociedad. En segundo lugar, intentar aportar a los centros educativos, ahora sí, para el desarrollo de su autonomía, los recursos necesarios para la intervención, para la actuación educativa. Y esto se puede conseguir a través de contratos, programas, donde cada centro establezca cuál es su plan de contingencia, se expongan cuáles son los recursos que necesitan y entre todos intentemos dotar a esos centros de los recursos que profesionalmente entienden que son necesarios. En tercer lugar, por supuesto, el establecimiento de protocolos de seguridad ajustados a la realidad de los centros y diseñadas por personal cualificado y no solo por los equipos directivos que no tienen por qué saber de seguridad o de higiene en los centros educativos. En cuarto lugar, la tarea pendiente de tantos años desde aquel proyecto Escuela 2.0, un plan de digitalización escolar y, por qué no decirlo, ciudadana, que nos permita pasar de modalidades presenciales a digitales sin tener que inventar e improvisar soluciones. En quinto lugar, el fortalecimiento de la acción tutorial. Lo primero no son los contenidos, lo primero es el individuo, lo primero es su crecimiento, su desarrollo integral y eso en educación se garantiza a través de la acción tutorial. Y por último, igual que hemos hecho esta investigación, tendremos que hacer más investigaciones para analizar y comprender el impacto que ha tenido el confinamiento en nuestros estudiantes, porque solo así seremos capaces de crear mecanismos para solucionar los posibles problemas que se hayan generado a partir del confinamiento. En todo caso, y acabando ya, no quiero aburriros, ha llegado el momento de que comprendamos que la inversión en educación genera riqueza. No solo hoy, a través de la contratación de personal o de la construcción de nuevas unidades, sino sobre todo mañana. La mejor inversión que puede hacer un país para construir su futuro y para construir su estado del bienestar del futuro es la educación. Y no podemos ahora pensar que invirtiendo en lo más cortoplacista vamos a conseguir crear una sociedad mejor para el futuro. La clave, nos guste o no nos guste, es la educación. Pero no una educación entendida
como actividad de los profesionales de la educación, como actividad de los docentes, sino una educación entendida como responsabilidad social, como responsabilidad que nos pertenece a todos, evidentemente a madres, padres, tutores, docentes, pero también a cada uno de los profesionales, a cada uno de los representantes políticos. Tenemos que dar respuesta a las peticiones de la comunidad educativa. Es hora de crear esta gran alianza por la educación que nos permita no solo vivir y educar bien el próximo año, sino también construir una educación mucho mejor a medio y largo plazo. En ese sentido, muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Ahora iremos viendo las preguntas, pero antes me gustaría dar la palabra a Eulalia Alemany y que nos presente, creo que con algo más de detalle de lo que hemos visto hasta ahora, qué significa este proyecto de educación conectada. Lali, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. La verdad es que es un placer escucharte, sobre todo es un placer también escuchar todas las cosas interesantes que nos han propuesto pues las personas que hemos podido consultar. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos da su conocimiento y, como ha dicho Fernando al inicio, que nos da su tiempo ahora mismo para estar aquí. A mí me gustaría iniciar la presentación cuando la tengamos disponible, y mi idea es poder explicaros cómo es este tema de la educación conectada y qué es lo que vamos a... La manejo yo, si os parece. Iniciamos como un pequeño viaje, ¿no?, de lo que muchos de los que estáis ahora mismo aquí con nosotros y con nosotras sabéis lo que era Acción Magistral. Beatriz ha apuntado también pues que gracias al viaje que iniciamos con BBVA en el 2005, pues llevamos muchos años, ¿no?, trabajando con el mundo educativo. Os agradecemos vuestra generosidad en darnos ideas, tanto en la innovación, en la creatividad, e intentamos generar ese impacto social. Ahora creo que hemos sido, tanto BBVA como FAD, estamos intentando ser ágiles en escucharos, ¿no?, y en escuchar el sector educativo para poder hacer esta educación conectada, que realmente es lo que creemos que es lo que toca en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que estamos intentando, ¿no? Pues bueno, sabemos que la educación necesita un cambio, pero como todos los sectores, estamos en cambio constante, ¿no? Queremos poner el foco realmente en la población más vulnerable, ¿no?, tanto desde el punto de vista de acceso como de uso de todo lo que tiene que ver con el mundo digital, ¿no?, con esas competencias digitales, ¿no? Y también queremos contribuir a esa necesaria transformación digital que el sector educativo lleva ya iniciando hace unos años, pero que necesitamos para poder transformar sobre todo las escuelas más vulnerables. Y creemos que este es el lugar donde Educación Conectada va a poder aportar, ¿no?, y va a poder generar esas oportunidades que estamos pidiendo. Nos referimos, cuando hablamos de vulnerabilidades, ¿no?, a que, bueno, pues hay un cuarto de la población española, sabemos que está en riesgo de exclusión social, ¿no? En esa población, precisamente, pues todo el tema de acceso y de uso y las brechas son muchísimo más altas, ¿no? Entonces, creemos que ahí es un foco fundamental en donde queremos, entre todos, poder aportar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una brecha de uso, ¿no? Tenemos, pues bueno, la mitad de la población española, un poquito más, tiene unas competencias básicas, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, y queremos que ahí se puede hacer mucho trabajo. Y luego la brecha de acceso, que aunque, pues bueno, evidentemente España está entre los países más desarrollados, evidentemente, pero seguimos teniendo una brecha de acceso importante, que creemos que es necesario unir voluntades para que esto podamos trabajarlo. Y si os parece, con respecto a la transformación digital, me gustaría conocer vuestra opinión. Ahora os van a lanzar una pregunta a través del sistema de donde estamos, para que podáis contestar interactivamente.
en donde, pues bueno, os vamos a preguntar, mira, aquí está, rápidamente, podéis contestar interactivamente, por favor, en qué momento se encuentra tu centro educativo en el proceso de transformación digital. Esto lo contestamos en un momento y veremos los resultados, así creo que también es interesante que vosotros nos podáis contar, pues bueno, qué pasa con la transformación digital en el sector educativo ahora mismo y con todas las personas que estamos ahora mismo conectadas, que sois más de 200, pues podemos tener información. Yo creo que, como es muy fácil esto, lo cerramos rápidamente para que podamos ver los resultados en directo, ¿vale? Abajo, si bajáis un poquito, pues, tenéis el botón de enviar y se envía y ya podemos ver los resultados, si os parece. Veo que vais preguntando en el chat, iremos recogiendo, porque todavía no hemos abierto el turno de preguntas, pero intentaremos recoger todas las preguntas que estáis haciendo para ponerlas luego en el turno de preguntas y poder responder. Y si no las respondemos hoy, las responderemos, no os preocupéis. ¿Verdad, Fernando? Vamos a intentar en ese sentido contestarlas. Ya podéis poner los resultados de la encuesta, por favor. Ahora la están cenando. En cuanto finalice la votación, bueno, poder sí. votar. ¿Se cierra ya, por favor? Para poder verlos. Gracias, perfecto. Ahora, ¿veis? Tenéis que bajar el ratón si queréis ver los resultados, ¿vale? Para que lo podáis ver vosotros también en la pantalla. Como podéis ver, pues bueno, tenemos un 8% que no ha iniciado todavía el tema de transformación. Bueno, un 17% que, como vemos, pues llevan más de 2 años, menos de 2 años algunos de ellos. Es decir, que, bueno, creo que esto nos da una idea de que es algo que es necesario que podamos trabajar, que es un sector que, comparado con otros sectores, pues necesita un empuje, ¿no? Y creo que todos lo tenemos claro, que ese es un tema por donde tenemos que ir. Volvemos a la presentación, si os parece. Genial. Pues bueno, con la opinión, el punto de partida que tiene Educación Conectada es la investigación, que Fernando nos ha hecho este repaso. Podéis ver la investigación, los principales resultados en la web de Educación Conectada. Ahí tenéis toda la información al completo. Es una investigación muy, muy, muy completa y muy profunda. Os agradecemos realmente vuestra generosidad en las contestaciones de las personas que han podido contestar y que nos da mucha información que no podemos ahora mismo contaros en este breve tiempo, pero que será un ongoing conversation, ¿no? Que será una conversación que seguiremos manteniendo con respecto a la profundidad de los resultados. Nosotros hemos tenido en cuenta por supuesto, todas las respuestas. Aquí no voy a entrar en todos los resultados porque ya Fernando los ha contado, pero sí reflejar que queremos en las líneas prioritarias que nos hemos marcado en Educación Conectada beben, ¿no? de la investigación del panorama de la educación en España y beben de la opinión tanto de los docentes como de las familias como de los propios alumnos, ¿no? Como también ha comentado Fernando, hay 85 propuestas de actuación con respecto a las 4 dimensiones que ha comentado. Entonces, todas las acciones que vamos a hacer queremos centrarlas precisamente en esas prioridades que la comunidad educativa piensa que son las que tenemos que trabajar. La primera prioridad sería el adaptar los centros a la nueva realidad. Esta prioridad pues es un tema bastante urgente, ¿no? Porque nos viene un curso escolar diferente en donde la imaginación y donde las voluntades, ¿no? Y tienen que ser siempre en positivo, es un reto que tenemos por delante, ¿no? Entonces pensamos que
hay que lanzar un reto a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes repensando aulas es el reto. Jóvenes estudiantes universitarios, Beatriz ha apuntado al inicio, que les hemos puesto, ¿no?, a pensar, o les hemos lanzado el reto para repensar los espacios y repensar los modelos educativos. Creemos que todos los jóvenes universitarios acaban de salir realmente del sistema educativo, tienen ideas frescas que nos pueden bueno, pues iluminar con nuevas ideas y darnos apoyo, ¿no? Lo lanzamos ya este reto el 18 de junio, va a durar hasta el 10 de julio, está abierto, entonces os pedimos también pues la máxima difusión en la medida que podáis para que a partir de finales de julio, pues bueno, lanzaremos todas estas ideas y podremos contároslas a ver qué ideas frescas nos traen los jóvenes universitarios españoles, ¿no? La segunda prioridad sería la reducción de la brecha de uso. Yo creo que aquí Fernando ya nos ha explicado cómo eso es una prioridad, ¿no? Evidentemente que ponéis encima de la mesa para podernos adaptar. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la transformación digital, pues viendo casos de éxito, ¿no? Casos de éxito en centros escolares, casos de éxito en otros sectores, ¿no? Que nos puedan ayudar a conectarnos entre todos, ¿no? Y realmente ver cómo podemos mejorar, pues tanto en las competencias, ¿no?, digitales como en ese proceso necesario de liderazgos en los centros escolares, liderazgos compartidos y herramientas de colaboración, fijarnos, poner el alumno en el centro. Evidentemente son temas que muchos centros ya llevan tiempo trabajándolo, pero otros muchos necesitan ese trasvase de conocimiento, ¿no? Haremos una gran difusión y pensamos tenerlo listo para el curso escolar que viene, ¿no? Es decir, que os iremos manteniendo informado y todos los inputs que nos podáis trasladar serán más que bienvenidos. La tercera prioridad sería dar apoyo a las familias vulnerables, ¿no? Todo el tema de motivación del alumnado, de la parte más emocional, pensamos que ahí es un hueco importante que hemos visto que es necesario, ¿no? Ese apoyo más emocional y ese apoyo en esa tarea de mediación escolar con los hijos y con las hijas, ¿no? Pensamos que será necesario, pues, establecer una línea directa de información y de orientación a las familias y trabajar con formatos de fácil acceso a través de los móviles, ¿no?, para que podamos pues, trabajar directamente con las familias, escucharlas y facilitar al final esa tarea de mediación que tienen sin ninguna duda y que podamos trabajar en colaboración, ¿no? Y la cuarta prioridad, que sería la última, sería la reducción de la brecha de acceso, que también es un tema que hay muchas organizaciones, muchas empresas aquí en España trabajando en esta temática. El propio Ministerio está invirtiendo. Entonces, lo que nos gustaría pues es conectarlo, ¿no? La verdadera educación conectada, ¿no? Conectar todas estas iniciativas, generar sinergias, ¿no? Y potenciarlo lo máximo posible, ver dónde están los huecos, ¿no? Dónde están las necesidades para poder trabajarlo lo mejor posible, incluso ir pensando en generar contenidos educativos que utilicen diversos canales, ¿no? No solamente los canales digitales, bueno, trabajar en comunión, ¿no? Y en conexión para poder reducir entre todos esa brecha de acceso. Como sabemos, esto es un reto, evidentemente, un reto que nos ilusiona tanto todas las personas que estamos involucrando, es un reto enorme, pero que podemos trabajarlo. Verdaderamente pensamos que, pues como decís vosotros mismos en la encuesta, ¿no?, que el reto de la educación es social. El reto de la educación no es de una persona solo, ni es del profesorado solo, ni es de un centro escolar solo, sino que realmente es social. Lo creemos verdaderamente, os animamos a que nos acompañéis en este viaje. Os animamos que visitéis nuestra página web y que os apuntéis a las novedades para que podamos tener una conversación fluida y podamos construir entre todos este reto. Yo aquí me quedo para que podamos pasar a las preguntas. Mientras vamos habilitando este espacio de preguntas, os vamos a lanzar otra cuestión para que podáis contestar. Aquí está, con respecto a las necesidades formativas, y mientras tanto se va a ir habilitando, como veréis en el chat,
un apartado de preguntas que podremos ir contestando, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Aquí nos salen las respuestas de la anterior pregunta y ahora sale la pregunta que, como os digo, abajo justo tenéis el botón de enviar para que podáis enviar las respuestas y fenomenal, si ya habéis puesto que ha desaparecido la encuesta. A veces vamos tan rápido que no nos ha dado ni tiempo a verla. Yo creo que ahora ya está. Ahora ya podéis contestarla tranquilamente y estupendo. Lali, solo añadir que si la habéis contestado adecuadamente aparecerá una pantalla en gris que pone gracias por su participación en la encuesta. Sí, fenómeno. Y ahora veremos los resultados, mientras yo creo que ya se está habilitando la parte de preguntas, entiendo. Ahora ya está habilitado. Se ha habilitado el modo de preguntas, fenomenal. Y como veis ahí tenéis el modo chat, ¿no? Que es para escribir un mensaje y luego una cosita que pone, que es una interrogación, no es nada complejo, una interrogación que es donde ahí estamos. Que si ponéis modo interrogación es donde podéis preguntar ahí directamente, ¿sí? Y si vemos los resultados de la encuesta ya podríamos pasar directamente a las preguntas. Fenomenal. Vemos las respuestas y ya cerramos esta primera parte para que pasemos ya a la moderadora que nos... bueno, a la moderadora que es Beatriz Pestaña, de la FAD. Para que nos... fenomenal. Pues ya si podéis poner el ratón para abajo también. Como veis, pues bueno, creo que aquí gana las metodologías apropiadas para una educación digital. Creo que aquí el confinamiento nos ha puesto un reto por delante, ¿no? Que muchas veces pues hay que ver qué metodologías. Pues yo creo que Fernando lo ha dicho, pues nos ha pillado muy de sorpresa, ¿no? Esto de la educación digital y creo que aquí vamos a poder trabajar estupendamente en poder avanzar en este tema. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los cuatro y si os parece pues vamos a abrir el turno de preguntas y vamos a empezar por una pregunta, a ver si se muestra, que nos hace Marigú, pero que, bueno, pues también hay otros presentes, otros asistentes que han coincidido, que nos pregunta mediante qué canales podemos los docentes colaborar y aportar valor al proyecto de educación conectada. Yo creo que Lali podrías quizá responder tú. Sí, perfectamente. Vamos a partir de la web tenemos posibilidad de poder conectar, ¿no? Vamos a ir lanzando retos a la comunidad educativa para que nos vayáis contestando. El primer reto que hemos lanzado, retos en el sentido, el que hemos lanzado ahora era para estudiantes universitarios, pero iremos contactando con todos vosotros. Tenemos una comunidad afortunadamente amplia que os iremos contactando, por eso es muy importante que os apuntéis para establecer un diálogo con vosotros y que podamos pues eso, recabar información, ir probando recursos, ir viendo las mejores prácticas, ¿no? Que comentábamos de transformación digital. Os pediremos en ese sentido que nos aportéis vuestro conocimiento y nos aportéis vuestras iniciativas para que podamos hacer esta verdadera educación conectada en ese sentido. O sea que estar atentos, contaremos con vosotros continuamente. Perfecto. Y también hay bastantes preguntas relacionadas con este tema, pero en vez de con los docentes, con las familias. Nos pregunta Adriana Arana y otras personas. Adriana es de Familias con Children. ¿En qué medida hay que implicar a las familias en la nueva educación conectada y cómo van a poder hacerlo? Lali, si te parece. Fenómeno. Bueno, las familias forman parte de la comunidad educativa. Como he dicho, evidentemente el tema de conciliación, el tema de acompañamiento emocional, de las tareas, esta educación híbrida nos afecta a todos y a las familias en particular y creemos que tienen un papel prioritario, ¿no? Si ya
siempre hemos dicho que la escuela y la familia forman un todo, ¿no? Con sus dificultades, ¿no? Porque pues cada uno tiene sus intereses, pero ahora hemos visto cómo se necesitan unos a otros, ¿no? Cómo realmente hay que hacer una conexión auténtica y, por supuesto, la implicación de las familias en el proyecto de educación conectada es fundamental y en la educación conectada, esa nueva idea que tenemos, forman parte de un todo y, evidentemente, si no nos tenemos en cuenta unos a otros y nuestras opiniones, será muy difícil que avancemos en esta transformación necesaria. Bien, pues pasamos a otra pregunta. En este caso nos la hace Marigú López, que nos pregunta si todas estas propuestas se han pensado solamente para el ámbito de la pública o también para el de la privada. No sé, Beatriz, si te podrías contestar quizá. Sí, claro, encantada. Gracias, Maribú. En principio hemos pensado para ambos, evidentemente, tanto en la investigación como en todo el proyecto de educación conectada, estamos considerando recursos abiertos para cualquier institución, sea del ámbito privado o del ámbito público. Perfecto, gracias. Gracias, Beatriz. Pues pasamos a otra pregunta que en este caso nos hace Ana Ortiz, que nos pregunta, primero reflexiona en algo que estamos de acuerdo, que es fundamental nuestra formación para esta nueva era. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo podemos gestionar una enseñanza de ciclos profesionales, de secundaria, de infantil? ¿Qué canales están abiertos? No sé, Fernando, si quizá aquí podrías echarle una mano a Ana y responder. No sé si podría echarle una mano, pero intentar responder sí. Y además lo vinculo con la pregunta que surgía antes sobre la relación de las familias. Yo creo que, por ejemplo, una de las apuestas de la LOMLOE, de la nueva ley que se está trabajando ya en el Congreso, es recuperar la participación que muchos sectores habían percibido que con la anterior ley pues de alguna manera se había quebrado. La comunicación entre la familia y el centro educativo no es un capricho, es un factor fundamental para la calidad de la educación. En este momento, además, tenemos que recuperar algunas de las claves del e-learning, que tiene una amplia tradición también, es decir, no estamos inventando la rueda. Una de las claves del e-learning es la dimensión comunicativa, es decir, si tenemos que pensar distintas cuestiones a la hora de diseñar el próximo curso, está claro que una tiene que ser la dimensión de la acción tutorial, es decir, la conexión con el estudiante para su desarrollo integral. Otra tiene que ser la dimensión que podríamos llamar práctica, vinculada con las actividades que han de realizar, etcétera, etcétera. La tercera dimensión es la dimensión comunicativa. Y en esa dimensión comunicativa es donde vamos a tener que trabajar con la familia. Pero todas estas dimensiones en realidad están bien descritas por las propuestas de e-learning. ¿Cuál es la clave ahora? Pues que tenemos que hacer un e-learning con medidas de seguridad de alto nivel. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ponernos ya a pensar para el próximo año, sin desperdiciar ni un solo día. A partir del próximo lunes tenemos que empezar a diseñar esa enseñanza de nueva era, como dice Ana. Perfecto, gracias, Fernando. Y muy relacionado con lo que comentabas acerca de la dimensión comunicativa, nos comenta Juan Miguel Romero, que por cierto te da las felicidades por la exposición y dice que, bueno, pues que os conocisteis en Lebrija. Y me pregunta por qué la educación no ocupa ningún espacio en la televisión pública y en el mainstream mediático. ¿No es hora de la ocupación de esos espacios? Y bueno, yo creo que esto es una pregunta que podríais contestar los cuatro, pero quizá Toni, porque además sabemos que BBVA, por todo el tiempo que llevamos trabajando juntos, bueno, pues invierte muchísimo en educación. Entonces, quizá conocer tu opinión al respecto, Toni. Creo que no se te oye, Toni. Perdón, gracias, Beatriz. Pues efectivamente, yo creo que los medios de comunicación, pues el gran desafío es, como también apuntaba Fernando, ¿no? Estos temas ocupan más el espacio central. La verdad es que esta crisis del COVID, si una cosa nos ha traído positiva, es que se ha escuchado mucho más a los científicos, ¿no?
y también se ha escuchado más a la comunidad docente, a la comunidad educativa, ¿no? Dado los retos que significa esta crisis. Nosotros sí que pensamos que hay que trabajar en este ámbito, pero hay que trabajar a través de contenidos que efectivamente pues, sean contenidos que atraigan al gran público y que permitan no solo pensar en las pantallas más tradicionales de televisión, sino también todo el potencial de las redes sociales y de las plataformas, ¿no? Ahí pues apuntar que nosotros nos sentimos encantados de tener un proyecto, de aportar un proyecto que es Aprendemos Juntos, que venimos ya trabajando desde hace 2 años y medio y en el que, bueno, pues más allá de la visualización que pueda haber en ciertas plataformas, en YouTube, pues estamos más de 1.000 millones de visualizaciones de vídeos, de contenidos, que al final son contenidos útiles para los docentes, los padres, las familias. En definitiva, contenido que es relevante para las familias y que entendemos que es un buen ejemplo de cómo conseguir que el contenido educativo realmente viaje a gran escala, ¿no? Perfecto, gracias, Toni. Para añadir una cosa muy rápido, efectivamente, Fernando y yo comentábamos al inicio de que hay menos espacio para la investigación, los efectos en la educación, como hemos visto que en economía o en sanidad, y por eso es tan pertinente esta investigación. Y nosotros, por la relación también que tenemos con los medios, intentaremos aportar un granito de arena a que efectivamente la educación esté en las primeras líneas de las agendas y los contenidos de los medios tradicionales, si los pudiéramos llamar así, ¿no? Mainstream, o sea, como se comentaba. Solamente aportar ese granito de arena. Gracias. Sí, yo voy a aportar quizás que también entre la audiencia hay compañeros periodistas que bueno, pues que están cubriendo también el evento y que estoy segura que bueno, le darán amplia cobertura en la medida de lo posible. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Beatriz, perdóname que te interrumpa y me sarte de algún modo la secuencia de preguntas, pero ¿cómo no le mando yo un saludo a Juan Miguel después de habernos conocido en Lebrija, ¿sabes? Entonces, bueno, aprovecho para lanzarles no un saludo solo a Juan Miguel, que le agradezco su pregunta y su felicitación, sino para mandarle un saludo a tantos docentes que han aprovechado este tiempo de confinamiento, además de para hacer muchas horas de trabajo, también para formarse y para descubrir, algún compañero lo decía en las preguntas, nuevas aplicaciones, nuevas plataformas, nuevos recursos. Creo que algún día se reconocerá en nuestro país la importancia de la formación informal del profesorado a base de muchas y muchas horas de trabajo silencioso. Y perdóname, gracias, Bea. Nada. Al contrario, es todo lo que has dicho es algo a lo que nos sumamos desde la FAD y desde BBVA y el proyecto Educación Conectada. Pues si os parece, retomamos la pregunta que nos enviaba Rubén Ríos, que nos dice, entra en un tema importante y fundamental dentro del proyecto, es que si hemos tenido en cuenta o pensamos que si de forma presencial hay muchas dificultades sin resolver, este paso digital pudiera hacer más grande la brecha en algunos sectores de la comunidad educativa. Es algo de lo que Fernando ha hablado y Lali también en Educación Conectada. Entonces, no sé si Lali puedes contestar quizá. Precisamente lo que nos ha pasado es que hemos visto que hay una brecha, evidentemente, ¿no? Que no la habíamos, o sea, la intuíamos, sabíamos que estaba, ¿no? Pero nos lo ha demostrado pues, este cambio tan profundo que hemos tenido que hacer todos y la comunidad educativa en especial, un esfuerzo titánico, ¿no? Para reducir esa brecha. Yo sé que la primera preocupación que han tenido los directores de centros escolares y las directores de centros escolares ha sido reducir esa brecha. ¿Dónde están mis alumnos? ¿Cómo puedo atenderles? ¿Cómo puedo estar conectados con ellos? ¿No? Evidentemente, creo que lo digital nos puede facilitar muchas cosas. Es decir, que no creo que haga más profundo las diferencias, sino al revés. Yo creo que si aprovechamos bien el momento, ¿no? Creo que podemos potenciar esa reducción de brechas educativas y de inequidades, ¿no? que tenemos en el sistema educativo a través de lo digital. Creo sinceramente que es una oportunidad, aunque Fernando no quiera utilizar ahora mismo esta palabra, pero creo que es una oportunidad que nos ha dado un momento muy dramático y un momento que no ha sido buscado, ¿no? Pero que sí que nos puede generar oportunidad para reducir, ¿no? O sea, no hacerla más grande, sino reducir. En un momento determinado nos ha hecho verla, ¿no? Pero creo que ahora podemos hacer pasos para reducirla. No sé, Fernando, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que
hay cinco grandes brechas que se han visto con mucha claridad en este tiempo de confinamiento. Voy a ir desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Son 5 espacios que, si no los repensamos para el 1 de septiembre del próximo año, nos pueden dar problemas a poco que venga un rebrote. La primera brecha es la dificultad del trabajo en educación infantil a través de pantallas, sin caer en lo que en el contexto anglosajón se llama el edutainment, ¿no? el edu-entretenimiento. Entonces, la educación infantil requiere presencia, abrazos, y habrá que repensar en profundidad qué recursos son necesarios en educación infantil para hacerla posible. La segunda es la brecha de la atención a la diversidad de capacidades. Las necesidades específicas de apoyo educativo y lo digital son un reto realmente complicado. En paralelo, la atención a la diversidad socioeconómica. Esta es la brecha que más ha salido en los titulares, porque ese 10% de familias no digitales que señalaba el INE implica muchos niños y niñas sin derecho a la educación desde el 16 de marzo, cuando se promulga el Real Decreto de Estado de Alarma. Pero no recordemos que tener un ordenador en casa no quiere decir tener dispositivos para poder aprender. Esta sería la tercera brecha. La cuarta es la dificultad de la formación profesional el próximo año y la especial complejidad de la gestión de laboratorios, talleres y la presencia en los centros de trabajo, en los centros de práctica. Esto tenemos que empezar a planificarlo cuanto antes si no queremos realmente encontrarnos con una formación profesional vacía de contenido. Y si hay que llevarlo a lo digital, esto requiere una planificación muy detallada. Y después, la quinta y última son los grandes olvidados del sistema, que es la educación para personas adultas o la educación de personas adultas, que en nuestro país realizan una labor encomiable, y por eso nosotros quisimos incluirla en la investigación, con 2 sectores fundamentales. Aquellos chicos y chicas que realmente se han salido del sistema y que gracias a la educación de personas adultas vuelven al sistema, y también esas personas de mayor edad que a través de la educación de personas adultas se digitalizan o vuelven a formar parte de la vida cultural de su entorno. Estas 5 comunidades representan un enorme reto para el próximo año. El reto de 5 posibles brechas distintas que requieren nuestra atención seria desde el primer minuto. Muchísimas gracias, Fernando. Hay varias preguntas de la audiencia relacionadas con la educación especial. Bueno, he querido proyectar esta de Sonsoles, pero hay varios asistentes que nos preguntan ¿y cómo va a afectar esto a este tipo de educación, a la educación especial? No sé, Fernando. Bueno, pues te agradezco que hayas sacado esta pregunta, porque, como acabo de comentar, es una de las brechas potenciales que tenemos que tomarnos muy en serio. Tenemos que tomarnos muy en serio el desarrollo de la educación de estos chicos y chicas con necesidades específicas en 2 entornos: el entorno familiar y la posibilidad de tener que necesitar allí educadoras o educadores, o cuidadoras y cuidadores si tienen unas necesidades especiales, y también en el entorno de la propia escuela. No voy a dar recetas mágicas, no voy a caer en la trampa que he de algún modo denunciado yo anteriormente. Creo que tenemos que empezar el próximo lunes a escuchar a los profesionales de los centros de educación especial, que tienen que hacer un balance de la situación y tienen que plantear ellas y ellos, cómo entienden que se podría ejecutar el año próximo su trabajo, porque estamos hablando realmente de unos centros con una casuística compleja en los cuales intervienen un número amplio de profesionales del ámbito de la sanidad en muchos casos y la educación. No voy a dar recetas mágicas, lo que voy a pedir, por favor, es que nos tomemos en serio estas 5 brechas que he comentado, y que a partir del próximo lunes dejemos de hablar de planes de contingencia muy genéricos que invoquen la autonomía de los centros y vayamos al detalle de estos centros y del tipo de recursos y de profesionales que necesitan para el próximo año. Gracias, Fernando. Vea, un minuto, no sé si Toni tenía que marcarse, Sí. Entonces
Muy rápidamente, oye, disculpad Beatriz, como veo que además que el debate es muy rico y muy interesante, no quiero tampoco que limitar esta interesante conversación a todos los que se han apuntado a este webinar, a esta sesión. Así que bueno, os tengo que dejar, pero seguiremos atentamente todos los comentarios y encantado de seguir apoyando como siempre, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Tony. Gracias. Muy Pues bien. porque en teoría terminaba a las 11, pero si os parece y queréis podemos dedicarle pues a lo mejor 5 minutos más para algunas de las preguntas y entonces y ahí cerramos, ¿vale? Sí, os diré que hay muchísimas, lamentablemente no nos va a dar tiempo, pero las vamos a recopilar todas y si os parece al final de la presentación os facilitaremos pues un mail y a lo mejor las recuperamos y bueno, luego os las haremos llegar. ¿De acuerdo? Fernando, varios asistentes nos piden, por favor, que te traslademos una pregunta un poquito concreta, pero por la que hay bastante interés, que es ¿qué opinas de la resolución de la Comunidad Valenciana de trabajar por ámbitos en primero de la ESO? Hay mucho profesorado en contra, aunque los centros más innovadores ya lo estaban implementando hace años. Si me haces esta pregunta el 22 de diciembre, te hubiera dicho que yo apoyo decididamente el agrupamiento en ámbitos en educación secundaria. Es la respuesta de un ciudadano, si queréis, de un investigador, de un profe, pero hoy tengo que dar la respuesta que nos han dado los docentes a través de nuestro cuestionario. Cuando preguntábamos por la dimensión organizativa de nuestro cuestionario, incluimos también el agrupamiento en ámbitos y en concreto el agrupamiento en ámbitos fue de todas las propuestas que ofrecimos, de las 10 propuestas que ofrecimos, la que menos apoyo recibió. El profesorado, por ejemplo, destacaba que hay que repensar el ajuste de tiempos y de espacios, que hay que aumentar la formación, la importancia del plan de digitalización o las tutorizaciones. Y sin embargo relegó al último lugar el agrupamiento en ámbitos. En el caso de secundaria, solo un 31,3% pues afirmaba que era una cuestión que le preocupaba para el próximo año, que le parecía que era una propuesta válida para el próximo año. En mi opinión, sigue siendo una propuesta válida, pero también es una propuesta compleja. Creo que es una decisión que en lugar de ser impuesta, pues podría también caber dentro del ámbito de la autonomía de los centros. Porque lo que no podemos tampoco es jugar al doble discurso de autonomía para ciertas cuestiones y no para otras. Y a lo mejor es justo este año, pues tenemos que hacer un proceso de reflexión de si es el momento adecuado para todos los centros. Creo que la pregunta de Mercé es muy fina, porque afirma, los centros innovadores ya lo estaban implementando hace años. Esto nos hace pensar que el agrupamiento por ámbitos, uno, es factible, en segundo lugar, da buenos resultados y entra dentro de esa categoría de actuaciones que los centros innovadores ya han demostrado que es valiosa. La pregunta es si es la respuesta adecuada, la respuesta universal adecuada para todo ese primer ciclo, primero de la ESO, en todos los centros. Y cabe la posibilidad de que haya centros educativos que no estén preparados o que no estén dispuestos a trabajar por ámbitos. Y en mi opinión, quizás no sea el mejor momento para imponerlo como respuesta universal. Gracias, Fernando. Paso ahora a proyectar una pregunta que nos hace María José Robles y que también hay bastantes asistentes que preguntan acerca de qué va a pasar con la educación emocional, con el poder de los abrazos, con la pérdida de ese contacto que se puede dar con lo digital. ¿Qué se puede hacer? Te preguntaría a ti, Fernando, y a Lali le preguntaría qué vamos a hacer desde Educación Conectada en este tema de educación emocional. Pues si me permites, Lali, que me tome la palabra en primer lugar. Yo creo que aquí hay que distinguir tres cuestiones. En primer lugar, nadie discute que la presencialidad es el entorno natural de la educación. Es decir, esa expresión que María José utiliza de el poder del abrazo o la importancia de la mirada no está en discusión. Ahí es donde el docente gana fuerza, se empodera y tiene más capacidad de llegada al alumnado. En educación presencial, la mirada
es tan poderosa que es la principal fuente podríamos decir, de evaluación informal y de feedback. Es decir, cuando uno está explicando en el aula, a veces no necesita ni preguntar, solo con la mirada ya sabe quién ha entendido y quién no ha entendido. Pero esto nos lleva a dos cuestiones. En nuestro cuestionario hemos preguntado a los docentes qué modalidad de enseñanza es la que preferían para el próximo año. Y muchos docentes nos han dado una clave fundamental. En educación infantil y primaria, efectivamente, los docentes optan de manera principal por ver todos los días a su alumnado, pero con alternancia de horas para mantener la distancia social, la distancia física. Es decir, que haya grupos de estudiantes más reducidos, que permitan más espacio en el aula, pero que los vean, que los estudiantes se vean y vean a su docente todos los días. Mientras que a partir de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación de personas adultas, optan por la alternancia entre días. Es decir, se sigue apoyando verse, pero no ya con alternancia de horas, sino un día sí, un día no, para ocupar el resto del tiempo con tareas que se puedan realizar en el hogar a través de las plataformas digitales. Y ahí vamos a la primera pregunta de María José. Lo digital no va en contra de lo cooperativo. Hay muchas posibilidades de trabajo cooperativo a través de la red, pero una vez más, probablemente requieran por parte de nosotros, los profesionales, un ejercicio de reflexión, de imaginación, de formación en algunos casos, para hacer de la pantalla un canal para la cooperación y no un filtro que impida el trabajo cooperativo o el trabajo colaborativo. Y diría que con la educación emocional exactamente igual. Yo he tenido la suerte de participar en varias iniciativas con aulas, con chicos y chicas de primaria y secundaria durante el confinamiento y hemos estado jugando a través de la red. ¿Sustituye esto al abrazo o al contacto diario? No es esa la intención ni se puede hacer, pero se puede seguir trabajando la educación emocional a través de la pantalla. Repito, con un ejercicio de reflexión, de imaginación y de formación en algunos casos, por supuesto. Sí, bueno, muy poco que añadir, Fernando, a lo que dices. Solamente contar una anécdota. Yo vivo al lado de un parque en Madrid y los primeros días en que nos dejaron entrar en los parques me quedé mirando porque había un grupo de padres jóvenes con niños pequeños y una mujer con mascarilla todos y demás, una mujer como que estaba observando a los niños e interactuando desde lejos, ¿no? Y resulta que era su profesora. Era la profesora de esos niños, que estaba como deseando, se fue al parque a ver a sus alumnos, como diciendo, no puedo soportarlo más, o sea, y lo verbalizaba, ¿no? Necesito verles, ¿no? No tocarles, porque no estudia, ¿no? No interactuaron, pero bueno, eso habla de la presencialidad, lo fundamental que es, sobre todo en educación infantil, eso lo sabemos, ¿no? Pero yo también pienso que desde Educación Conectada, lo que dice Fernando, vamos a poder, bueno, pues cómo hacer esa educación emocional a través de las pantallas, cómo podemos trabajar, pues hay que poner imaginación, no hay nada, no está todo inventado, hay cosas que están inventadas, otras cosas no, y yo creo que ahí es donde tenemos que poner también la energía, ¿no? Nada puede sustituir a los abrazos, eso es evidente, pero sí que podemos trabajar la educación emocional con otras fórmulas, entonces yo creo que eso es importante y también contar con las familias. Creo que aquí, pues a veces las claves de esa educación emocional o cómo podemos trabajarlo, pues habrá que transmitirlo bien para que las familias también puedan aportar desde su ámbito, que por supuesto trabajan perfectamente educación emocional en muchos casos, pero en otros casos creo que habrá que orientarles o trabajar conjuntamente para poder avanzar en ese tema. Yo creo que tenemos un reto por delante. Y sobre todo es un reto de imaginación y de creatividad, ¿no? Que creo que esta comunidad educativa precisamente se caracteriza por ello, ¿no? O sea, que ilusionante en cualquier caso. Gracias a los dos. Pues si os parece, publicamos la última pregunta, que en este caso nos llega de parte de Susana Castellanos, que nos pregunta qué papel jugará el tercer sector en educación conectada, en concreto las entidades que nos dedicamos a trabajar para la inclusión de menores en situaciones vulnerables. Pero hay también otras preguntas que
nos cuestionan acerca de cómo van a poder entrar en educación conectada pues las familias o cómo se puede participar también. Hay otra pregunta a nivel centro. Entonces, no sé si Beatriz podría a lo mejor contestar a Susana y a la audiencia, por favor. Sí. La verdad es que antes ha comentado algo Lali. Efectivamente, nosotros, la educación conectada ha nacido con la idea de sumar iniciativas. Evidentemente no nos planteamos el hacer las cosas independientemente y entonces pues, generar un impacto bastante pequeño. El cómo hacerlo, estamos trabajando según el tipo de prioridades. Entonces, hay una posibilidad de interacción en la propia web en el que vais a poder contar en el blog, etcétera, y vais a poder comentarnos, pero nos acercaremos específicamente a organizaciones del tercer sector que además os dedicáis directamente al tema de inclusión de menores en situaciones de vulnerabilidad, como comentas, Susana, para ver un poco, para paliar un poco la tercera prioridad de la que hemos hablado, familias vulnerables. Entonces, en general, hemos, creo que, demostrado con este punto de partida que para nosotros es muy importante contar con toda la comunidad educativa y la vemos desde un punto de vista amplísimo, tanto la comunidad docente como familias y como estudiantes. Ese ha sido el punto de partida y va a seguir siendo en cada una de las prioridades. En la segunda hemos involucrado a los estudiantes universitarios y de FP. En la tercera, y entonces, como os digo, en la primera involucramos a los estudiantes y en la segunda y en la tercera es clarísimo que tanto las organizaciones como las familias y como los docentes tenéis que seguir ayudándonos a co-crearlo. E incluso cuando nosotros vayamos aportando contenidos, el dar el feedback de si esto es útil, no es útil, esto es lo que más necesitamos o menos. De hecho, Lale aquí también ha preguntado a la audiencia pues por seguir sabiendo. O sea, estamos ávidos de que no hagamos cosas que no sirven para nada, sino que hagamos cosas que realmente os son útiles. Y estamos absolutamente convencidos, y ya termino, del concepto conectado. O sea, nosotras desde FAD y desde BBVA, y yo creo que todos los colaboradores con los que estamos trabajando, entendemos la educación de una manera muy global, educamos todos y todas desde diferentes espacios y el conectar la educación no solo significa el que busquemos acciones y actividades conjuntas porque se va a duplicar el impacto, sino también porque efectivamente todos tenemos una responsabilidad y la coherencia de los mensajes es absolutamente fundamental para que la educación, sobre todo en competencias, tenga muchísimo más potencia. O sea que, Susana, Devalia, muchísimas gracias y seguiremos poniéndose en contacto. Tened en cuenta que Educación Conectada nació ha visto la luz hace muy poco, hace 2 semanas, y hemos estado definiéndolo y diseñándolo en el confinamiento, pero cada semana íbamos descubriendo cosas. Los resultados de la investigación vinieron hace también relativamente poco, con lo cual estamos co-creando y sintiendo mucha flexibilidad para ir adaptándonos un poco a lo que va sucediendo. Creo que eso hemos aprendido en el confinamiento, bueno, y en la crisis, que es absolutamente necesario no tener ideas preconcebidas, tener el diseño completamente terminado y tirar para adelante como un bulldozer, sino realmente seguir interactuando y co-creando conjuntamente. Muchas gracias. Precisamente por eso, bueno, pues para terminar, hemos proyectado este comentario de María José que habla precisamente de eso, de la co-creación, de la educación funcional, de la educación conectada, que es esa idea de conexión necesaria en la educación. Y bueno, y que da la enhorabuena. La enhorabuena queremos trasladarla a nosotros, a vosotros, a todos los que habéis estado. Siguen casi a las 11:30 de la mañana, siguen 183 personas conectadas, lo cual es alucinante, de verdad. Muchísimas gracias. Es imposible, hay muchísimas más preguntas, pero bueno, vamos a recopilarlas todas. No sé si mis compañeras
ahora mismo. Si veis en la pantalla arriba, tenéis un botón en el que pinchando podéis acceder a la web de Educación Conectada. Ahí hay correos de contacto, por supuesto, para seguir esta conversación. Este no es más que el primer paso de esa conversación que queremos mantener con todos vosotros, porque sois la parte fundamental, los docentes, todas las personas que han acudido a este encuentro de distintas administraciones educativas, también padres, madres, medios de comunicación también. Eso es la parte fundamental del proyecto. Entonces, pues nada, deciros que aquí estamos y que sigamos la conversación. Y solamente añadir que veo que preguntan si que vamos a tener esta videoconferencia, como sabéis, se está grabando, que os lo hemos comentado al principio, y estará a disposición también el que la podáis acceder a ella, sí. Veo que siguen preguntando la grabación, yo creo que eso es importante también que lo sepáis, y que abrimos el canal. Yo creo que este formato ahora lo vais a evaluar, porque os vamos a mandar también para evaluar. Espero que os haya gustado el formato y que podamos utilizarlo en diversas ocasiones a lo largo de este tiempo para conectarnos e iros informando de temáticas y ir recabando también vuestra opinión sobre los temas, y agradecer todos los comentarios que estáis haciendo, porque todo de agradecimiento. Gracias a todos vosotros y vosotras por estar participando, y no digo más, que me emociono. Bueno, pues yo creo que entonces, como decía Lali, efectivamente son casi, bueno, y Bea, casi hora y media, las 11:28. De nuevo, muchísimas gracias, no nos vamos a repetir, seguimos en contacto, construyamos esta educación conectada y apoyémonos todos a este reto social que es el transformar de una manera muy profunda el sistema educativo para que de alguna manera mejore más de lo que es en estos momentos. Y sabemos que queremos ser útiles y eso para nosotros es fundamental. Y ahí nos tenéis, como nos tuvisteis con Acción Magistral, pues ahora nos tenéis con Educación Conectada intentando aportar el granito de arena y la coordinación para que esto se haga grande. Gracias por todo y hasta la próxima. Gracias, Fernando. También. Gracias, Fernando. Y a todo el equipo de investigación de la FAD, que ha hecho una labor fantástica. A Sara, a Bea, a Cristina, hay un grupo detrás muy importante que ha estado haciendo que esto funcione bien y os podamos dar voz y que todo haya, bueno, y nos pudierais escuchar. Gracias. Hay alguien que está recordando el encuentro de Acción Magistral en el chat, que efectivamente esto por lo menos nos acerca un poquito, ya que no los podemos hacer los encuentros ahora mismo, pero esto nos acerca, o sea que muchísimas gracias por, creo que ha sido Ana María, no lo sé, me ha parecido, es que ya pasan tan rápido los comentarios que gracias por recordarlo. Estupendo. Pues un abrazo, cuidaros, como decía Fernando, cuidaros mucho. Hasta luego. Hasta luego.